El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social presenta X Radio, un programa para brindarle consejos de salud y prevención de la enfermedad, conversar sobre los beneficios de la afiliación y el empleo, la previsión social, el desarrollo de ambientes saludables y seguros, el plan de pensiones y la educación en seguridad social. Bienvenidos a X Radio en TGW, La Voz de Guatemala, y ahora también en Facebook Live, Noticias X. ¿Qué tal, amigos de X Radio? Bienvenidos a un nuevo programa, a un contenido más, tema muy interesante. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida también nuestra invitada. Muchas gracias, Ricardo, es un honor estar con ustedes nuevamente en X Radio y por supuesto que dándole la bienvenida a los usuarios que se están conectando a través de Facebook Live y por supuesto que TGW. Doctora, bienvenida, la saludamos, ella es Yarmila Lisca y es especialista en medicina materno-fetal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este programa de X Radio. Y creo que la pregunta obligada es ¿a qué nos referimos o qué abarca el control materno-fetal? ¿A qué se refiere? La medicina materno-fetal es una rama de ginecología, es una subespecialidad y lo que nosotros vemos son embarazos de alto riesgo. Llevamos un control de todas estas pacientes que tienen una complicación en su embarazo y por lo tanto se define como alto riesgo. Y es que en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social nos sentimos bastante orgullosos que sean de los pocos médicos, ¿verdad?, especialistas en esta rama con los que contamos. Realmente en Guatemala somos pocos los que nos dedicamos a la medicina materno-fetal y el ICS es una institución que posee 2 médicos materno-fetal, algo que no se encuentra en otra institución a nivel nacional. Muchas gracias. Y por ejemplo, definamos bien esas palabras que a todos nos alarman cuando dicen alto riesgo, el embarazo de alto riesgo. ¿Cómo puede definirse o cuáles son las señales para determinarlo? Y también platiquemos de por qué es tan importante ese primer trimestre del embarazo. El alto riesgo lo podemos definir como ya sea que tengamos una mamá que previamente estaba enferma, una mamá que se enferma durante el embarazo o que tiene un embarazo donde el bebito viene con alguna enfermedad. Entonces todas estas patologías son las que abarcan alto riesgo. Y el primer trimestre es uno de los más importantes durante el embarazo. Es donde vamos a empezar a formar toda esta vida, donde se va a empezar a formar ese bebé, donde se va a formar todo el mecanismo de nutrición de ese bebé, que es la placenta. Y entonces nos puede ir indicando desde el principio cómo va a llegar este embarazo y si este embarazo se va a complicar o no se va a complicar. ¿Y cuándo se puede definir, doctora, que es un embarazo de alto riesgo? Precisamente si tenemos patologías de base de la mamá, como una mamá que tiene diabetes antes de estar embarazada, que tiene enfermedades autoinmunes, hipertensión o pacientes que se complican durante el embarazo, durante el embarazo se les sube la presión o se les sube el azúcar o tienen alguna de estas otras complicaciones. Doctora, platiquenos un poquito, y es interesante el tema, doctora, gracias por acompañarnos. Cuéntenos en qué momento del embarazo los médicos ya saben algunos problemas de los bebés, en qué momento del desarrollo del embarazo se puede determinar algunas enfermedades, algunos padecimientos del bebé. Desde el principio del embarazo, nosotros deberíamos de tener un control ultrasonográfico de al menos 3 ultrasonidos durante el embarazo, empezando desde el primer trimestre del embarazo, otro que sería el ultrasonido estructural que se hace más o menos en el segundo trimestre de embarazo y después tenemos que tener un control de crecimiento de este bebé y esos serían como los mínimos, los 3 estudios mínimos que se necesitarían para llevar un adecuado control para la mujer. Doctora, ¿y hay algo que pueda provocar ese embarazo de alto riesgo? Por ejemplo, hay mitos que se dicen como una caída o incluso un susto. A veces se habla de esto entre las madres, ¿verdad? Que podría provocar o la edad esta situación también de la madre. La edad de la madre es uno de los factores importantes. Caídas y sustos pues se ha visto, pero realmente son historias. Lo que nosotros tenemos que ver es que la mujer se encuentre en su estado más sano posible, que previamente al embarazo tenga una buena nutrición, tenga un régimen de ejercicio, se encuentre lo más sano posible antes de lograr el embarazo para poder de cierta forma prevenir que se convierta en un embarazo de alto riesgo. Gracias, doctora.
Estos ultrasonidos nos hablaba del mínimo, y usted como especialista se recomienda a partir de la noticia del embarazo, que se entera la mujer del embarazo, la madre, recomienda uno cada mes, recomienda, o sea, mínimo 3 como lo explicaba, pero ¿cuál es ese control que usted como especialista recomienda? El primer ultrasonido que se tiene que hacer es cuando la paciente consulta por primera vez, y lo que vamos a ver es que haya vitalidad del embarazo, o sea que el embarazo tenga un bebé que sea viable y que esté dentro del útero. Luego de esto se recomienda un control de ultrasonido en el primer trimestre, entre las 11 y las 13 semanas. Este ultrasonido es un ultrasonido genético que nos permite determinar riesgos, principalmente riesgos de preeclampsia, parto pretérmino, restricción de crecimiento y alteraciones cromosómicas. Luego de esto se recomienda un ultrasonido estructural, esto va desde las 18 semanas hasta las 24 semanas, donde nosotros detectamos si hay anomalías estructurales en el bebé. Y por último, el ultrasonido de crecimiento, que más o menos va después de las 28 semanas hasta las 34 semanas, donde vemos que realmente nuestro bebito haya crecido bien. Doctora, no es nada fácil que una mamá se le notifique, ¿verdad?, que tiene un embarazo de alto riesgo, y cómo debe llevárselo en conjunto en sí con la pareja, si es que existe, ¿verdad?, o con la familia, o qué seguimiento se le da en el instituto. El instituto contamos con un equipo multidisciplinario que nos va a ayudar a nosotros a llevar un mejor control prenatal y el manejo de estas pacientes. No solamente se necesita de un médico materno-fetal, del obstetra, del neonatólogo, del pediatra, también contamos con una psiquiatra perinatóloga que se especializa precisamente en tratar a estas pacientes y darles ese apoyo, además de trabajo social, medicina interna, entre otras subespecialidades. Hoy nos acompaña la doctora Yarmila Lisca. Ella es especialista en medicina materno-fetal en este programa de X Radio en el primer segmento. Doctora, gracias por estar con nosotros nuevamente. Cuéntenos, en su experiencia ejerciendo esta especialidad, ¿cuáles son los riesgos más comunes? Ya mencionaba preeclampsia, algunas alteraciones cromosómicas. Cuéntenos un poco, en una opinión autorizada, cuáles son estos riesgos, qué implican y cuáles son los síntomas. Sí, gracias por la invitación, y realmente vemos mucha incidencia en nuestras pacientes de lo que es preeclampsia, que es cuando se sube la presión al final del embarazo. También tenemos varias pacientes que se complican con diabetes gestacional, que es cuando tenemos niveles elevados de azúcar en sangre, o alteraciones de crecimiento, bebés que van creciendo muy poquito, que se conoce como retraso en el crecimiento. Y es que, doctora, ha sido una retroalimentación bastante bonita que hemos tenido acerca de este tema, pero también para aquellas madres que ya han tenido un embarazo de alto riesgo, ¿podría haber una reincidencia en esta condición? La mayoría de patologías que se presentan durante el embarazo suelen recurrir en siguientes embarazos, y más que todo si no tenemos modificaciones en estilo de vida de la madre. ¿Cómo funcionan es preparar el cuerpo? ¿Qué recomendaría para esas madres o esas parejas que quieren tener bebés? Hay que vitaminarse antes, hay que hacer un chequeo. ¿Qué incluye prepararse para la maternidad y, en el caso de los hombres, la paternidad, ¿no? Siempre se recomienda tener una consulta preconcepcional. En esta consulta preconcepcional pedimos una serie de laboratorios, evaluamos completamente a la paciente, a la pareja de la paciente, para prevenir todas estas complicaciones y mejorar lo que podamos mejorar en ese momento. Doctora, cuando usted decide especializarse en esta rama, ¿es porque en Guatemala hay mucha necesidad de poder contar con médicos como ustedes y más en el instituto? Así es, la medicina materno-fetal, como bien lo decía previamente, nos especializamos en embarazo de alto riesgo. Entonces, en Guatemala tenemos una incidencia alta de pacientes que poco a poco van presentando todas estas patologías, como diabetes, como preeclampsia, como hipertensión, y media vez las enfermedades crónicas van en aumento, pues va en aumento también la necesidad de apoyar y llevar un adecuado control de estas pacientes. Gracias, doctora. De los riesgos del embarazo, ¿cuál es el riesgo más grave? O sea, de cada 10 embarazos de alto riesgo, por darle un ejemplo, ¿cuál es ese marco de salud que ustedes sí están muy alertas?
Cada paciente para nosotros es un riesgo. El embarazo, tener una paciente embarazada, es decir que es una mujer que tiene un pie en la vida y un pie en la muerte y que se la juega. ¿En serio, doctora, tan así? Todo embarazo se puede complicar en cualquier momento. Entonces nosotros no podemos descuidar a ninguna de nuestras pacientes, a pesar de que llevamos un control más estricto mientras más riesgos tienen, pero toda paciente embarazada es una paciente es una población vulnerable y de alto riesgo que tenemos que tener un mejor control. Y es que hoy estamos abordando precisamente el tema de control prenatal y también la importancia en tiempos de COVID de estar vacunadas. ¿Las mujeres con COVID podrían tener otro tipo de riesgos, doctora? Así es, se ha visto que la paciente embarazada, que es población de riesgo como los niños y las personas que tienen enfermedades crónicas, tienen mayor riesgo de contagio de COVID, y además del contagio de COVID se ha visto que se asocia con preeclampsia en estas pacientes, además de otras patologías. Entonces se sugiere que la paciente embarazada se vacune para evitar cuadros más severos de esta enfermedad. Doctora, de su especialidad materno-fetal, ¿nos podría comentar cuáles son, digamos, esas secuelas? Porque nos hemos enterado de varios casos donde la madre, luego de dar a luz, de tener a su bebé, tiene su salud se ve afectada en muchas partes. ¿Qué puede recomendar usted y cuáles son esos marcos los más comunes? Pues la primera recomendación es prevenir, ¿verdad? Evitar el contagio, siempre nuestra sana distancia, el uso de mascarilla, el lavado continuo de manos, para evitar el contagio. Media vez ya tenemos el contagio, pues acudir a un lugar donde nos puedan revisar, puedan ver que no tengamos ninguna complicación secundaria del COVID. Fuera de eso, pues aumentar nuestras defensas, ¿verdad? Para poder resolver el cuadro más rápidamente, y eso también tiene que ver con aislarnos para no prevenir contagiar a los demás. Esto es un poquito difícil cuando se tiene un bebé, un recién nacido, porque es complicado aislarse del recién nacido. Pero sí tenemos que intentar, por ejemplo, amamantarlos con careta para evitar el contagio al recién nacido. Qué triste eso, doctora. Bastante, nos impide mucho el apego. Pongo el papel de la madre, ¿verdad? Nos impide mucho el apego, pero sí se puede dar lactancia media vez se tenga la protección adecuada. Doctora, queremos agradecerle por estar acá, por acompañarnos en este segmento, en este primer segmento de X Radio. Doctora Yarmila Lisca, ella es especialista en medicina materno-fetal. Palabras finales agradeciéndole su asistencia. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, de verdad un honor haberla tenido por acá, y creo que muchas consultas también fueron personales, ¿verdad, Ricardo? Porque muchos tenemos el anhelo, ¿verdad?, en algún momento convertirnos en padres, y pues es muy importante estas recomendaciones que usted nos ha dado, y más si nos pasamos de la edad como mujeres, ¿verdad? Esto también es como un dato importante, ¿verdad?, para la población que quizás nos está escuchando. Doctora, quisiera dar una última recomendación. Precisamente lo que les recomendaría es siempre tener una consulta preconcepcional antes de planificar un embarazo. Media vez tienen el embarazo, acudir con un puesto de salud, ¿verdad?, o al instituto para llevar e iniciar su control prenatal lo antes posible. ¿A usted en dónde la encontramos, doctora? Yo estoy ahorita en el IX de maternidad, de ginecobstetricia en Pamplona. Ahí es donde me encuentro por estos momentos. Gracias, le deseamos todo lo mejor y esperamos compartir un contenido en una próxima ocasión acá en X Radio. Gracias. Hacemos una pausa en este contenido, les dejamos con información importante del Seguro Social. Esto es X Radio, gracias por estar con nosotros, ya volvemos. Un X más cerca de ti es el resultado del principio de solidaridad con el que fue creado el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social hace más de 75 años. Este principio hizo que la fuerza laboral y los empleadores de los distintos sectores económicos y productivos del país se unieran para dar vida al Seguro Social, una institución noble y sólida que hoy cuenta con más de 1.4 millones de afiliados y alrededor de 26.500 patronos cotizantes, y que extiende sus beneficios y la protección a más de 3.1 millones de derechohabientes.
Bajo esa premisa de solidaridad, conociendo el impacto económico y de salud que ha ocasionado la pandemia del COVID-19, así como para cumplir la naturaleza de las funciones del instituto, que es brindar protección contra riesgos sociales, la Honorable Junta Directiva del ICS aprobó el Acuerdo 1504 para ofrecer una exoneración de recargos por mora durante un periodo de 6 meses, disposición que ha sido eficientemente ejecutada por la gerencia, la subgerencia financiera y la dirección de recaudación para ofrecer al sector patronal las facilidades necesarias para ponerse al día en sus cuotas. Inicialmente se consideró ofrecer la exoneración de manera escalonada. Durante 3 meses, los patronos podrían beneficiarse con el 100% de exoneración de recargos por mora. Posteriormente, tendrían la oportunidad durante 2 meses más de optar a una dispensa del 90% de esos recargos y en el último mes un 80%. No obstante, el ICS es una institución solidaria que apoya a los patronos. Derivado de la situación económica que atraviesa el país, los empleadores son un pilar medular en la seguridad social. Por ello, la Junta Directiva aprobó el Acuerdo 1519 para que se mantenga la exoneración del 100% de recargos por mora hasta el 26 de septiembre, último día vigente de esta oportunidad, para que dichos patronos puedan regularizar su situación de deuda en beneficio de sus afiliados y derechohabientes. Cuando los patronos pagan al contado o suscriben un reconocimiento de deuda, el instituto acredita los derechos del programa de invalidez, vejez y sobrevivencia IBS, que otorga protección previsional y las pensiones a los afiliados que obran en las planillas. Sumado a ello, el Seguro Social vela muy de cerca por el bienestar de su población protegida. Por esta razón, la gerencia ha desarrollado esfuerzos para brindar la cobertura de protección médica del programa de enfermedad, maternidad y accidentes EMA. Con todo esto, reafirmamos que hoy hay un ICS más cerca de ti. Qué bueno que están con nosotros, que continúan con este contenido. Esto es ICS Radio, hoy platicando un poco de la medicina materno-fetal y también de la importancia del control prenatal y las vacunas del COVID-19 durante el embarazo. Presentamos a nuestro siguiente invitado. Qué gustazo platicar con usted. Presentamos al doctor Luis Fernando Lucero, especialista en medicina materno-fetal. ¿Cómo está? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros que nos acompañe y gracias por estar con nosotros. Gracias. Y es que, Ricardo, te quiero contar que él es el segundo médico, así como dijo la doctora, que antecedió a la doctora Yarmila Lisca, entre los médicos que se especializaron en este campo de la medicina materno-fetal. Así es, tenemos la oportunidad de estar brindando el servicio de medicina materno-fetal a las afiliadas del instituto y proteger a una población tan vulnerable de tantas enfermedades y tantos riesgos durante el embarazo. Ese es nuestro objetivo principal. Muchas gracias. En relación al segmento anterior y al tema de este programa de ICS Radio, hablando de la importancia de las vacunas del COVID-19 durante el embarazo, en este proceso, cuéntenos un poco cómo es la dinámica, cómo funciona la vacuna en las madres y también en la lactancia. ¿Se puede poner la vacuna? ¿Es correcto aplicar la vacuna durante la lactancia? ¿Es bueno para el bebé por esa transmisión durante la leche materna? ¿Qué debe hacerse? Claro, es una excelente pregunta y es una de las principales preguntas que nos hacen nuestras afiliadas cuando llegan a la consulta. Doctor, ¿me puedo vacunar? La realidad de lo que hemos nosotros visto es que en los últimos tiempos las causas de mortalidad han cambiado drásticamente. Previamente eran hemorragias, después pasaron a ser trastornos hipertensivos. Actualmente la principal causa de muerte materna es el COVID y hemos visto cómo las vacunas han tenido un impacto positivo en disminuir estas causas de muerte. Entonces, siempre que las pacientes nos preguntan si se pueden vacunar, nosotros consideramos que la vacuna es mejor que no vacuna. Lo ideal es que se puedan vacunar antes del nacimiento para que se produzcan anticuerpos y estos anticuerpos puedan transmitirse a través de la leche materna hacia los bebés. Okay. Así los bebés tendrán la protección que brinda la leche materna. Aprovecho también para decir que la leche materna es el mejor alimento para los recién nacidos e idealmente debería ser lactancia materna
durante los primeros 6 meses del nacimiento. Y es que debemos recordar que acabamos de tener en el instituto la Semana Mundial, ¿verdad?, de la lactancia materna, y se dieron varias charlas a las madres para que ellas pudieran educarse en este tema, doctor, y en el hospital de Pamplona, allí precisamente es donde tenemos a este tipo de atención a las afiliadas. Y si nos puede comentar con qué equipo multidisciplinario podemos recordarle a las afiliadas que contamos allí. Claro, el embarazo es una etapa de muchos riesgos, sin embargo también tenemos un equipo especializado para atender estos riesgos y proteger a esta población vulnerable. Contamos con ginecólogos, obstetras, pediatras, neonatólogos, los médicos materno-fetales que se encargan de los casos de alto riesgo. Contamos también con psicólogos, psiquiatría perinatal, la nutricionista, el equipo de enfermería que también nos brinda un apoyo que realmente no se puede dimensionar con todo lo que nos ayuda con nuestras pacientes. Entonces, realmente es una maquinaria el hospital que trabaja con la intención de proteger a nuestras mamás y a nuestros bebés. Ese es el objetivo y más importante del Hospital de Obstetricia. Doctor, cuéntenos un poquito sobre, es interesante que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuenta con un área para mujeres embarazadas que tienen COVID, que están contagiadas de COVID. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son esos cuidados adicionales? Ya que nos planteaba con toda la razón que el embarazo es una etapa de mucho riesgo para la madre. Así es importante que nuestras afiliadas sepan que el Hospital de Ginecobstetricia, el Hospital de Maternidad de Pamplona, es uno de los hospitales más grandes, no solo de Guatemala, sino de Centroamérica, para la atención de mujer embarazada y nacimientos y partos. Entonces, nuestro hospital cuenta con un área especial solo para la atención de pacientes con COVID durante el embarazo. Entonces, muchas veces las pacientes tienen el miedo de, durante el embarazo, cuando traen COVID, estar en un servicio donde hay otros pacientes que pueden tener otras enfermedades. Sin embargo, nosotros tenemos el aislamiento específico para las pacientes embarazadas. Y es que, doctor, no debemos confiarnos, ¿verdad? Porque acabamos de vivir una quinta ola de casos COVID y ahora que vemos que están mermando los casos, pero se siguen reportando en mujeres embarazadas. Sí, claro, la presencia del COVID sigue estando, entonces es importante continuar con las medidas de protección, la distancia segura, lavado de manos, el uso de alcohol en gel, las mascarillas, y si vamos a tener convivencia, aprovechar los espacios abiertos, ¿verdad? También la pandemia nos ha acostumbrado a una nueva realidad, y la realidad se puede vivir, se puede seguir viviendo, conviviendo con nuestros familiares, con nuestros amigos, pero en espacios abiertos. Los espacios cerrados tenemos que continuar con las medidas de seguridad para nosotros y para nuestros bebés también, que es importante. Hablemos un poco, doctor, sobre esos, no sé si llamar descuidos o algunas creencias que se van mezclando en nuestra cultura y que ven implicadas en todas las etapas de la vida, incluyendo el embarazo. Platíquenos un poquito sobre esos descuidos o esas faltas de atención más comunes que usted logra ver en pacientes, y también hablemos del control prenatal. ¿Cada cuánto la madre es recomendable que vaya? ¿Cada mes? ¿Cada 3 meses? ¿Una vez nada más? Cuéntenos un poquito de ello, por favor. Claro, Ricardo, mire, es una pregunta importante, ya que lo que nosotros nos damos cuenta es que cuando una mamá embaraza, resulta que todos alrededor de la mamá son ginecólogos y todos le quieren dar consejos a la mamá. Le dicen qué comer, qué hacer, qué no hacer. Entonces muchas veces las mamás, principalmente las primerizas, entran en una situación de no saber qué hacer, o están confundidas porque una persona les dijo una cosa, otra persona les dijo otra cosa. La realidad es que nadie está mejor capacitado que el médico para asistir a este tipo de casos. Si la mamá tiene una pregunta, la obligación del médico es responderla, y no hay preguntas que estén mal. Siempre vamos a tener una respuesta de una forma amigable con las pacientes para poder responder cualquier duda. Sucede mucho que no sabemos cada cuánto corresponde el control prenatal, y esto, la respuesta correcta es que va a depender de cada caso, ¿verdad? De cada paciente. Hay algunas pacientes que el control prenatal puede ser cada 4 semanas, en algunas pacientes pueden tener enfermedades o riesgos tan importantes que es incluso necesario verlas cada semana, ¿verdad? Entonces va a depender mucho del caso. Nosotros, que nos encargamos de los embarazos de alto riesgo, usualmente el control prenatal es entre 1 y 2 semanas. Les quiero compartir una experiencia que escuché por ahí de una madre que se enteró que estaba embarazada hasta los 7 meses de gestación. Entonces, doctor, ¿hay algún riesgo que no se haya medicado, que no haya tomado las vitaminas correspondientes y, por supuesto, no haber llevado este control prenatal? Claro, esto es importante, ya que muchas pacientes no saben que están embarazadas, ¿verdad? Muchas veces pasa 1 mes, 2 meses hasta que se enteran que están embarazadas, y lo que primero sucede cuando nos enteramos que estamos embarazadas es que hay un miedo, ¿verdad? Un miedo
de si habré hecho algo durante el embarazo que no sabía que estaba embarazada. Lo más importante es mantener la calma, consultar con nuestro médico, con el especialista. Ahí tendremos nosotros la oportunidad de realizar un ultrasonido, valorar al bebé y poder hacer alguna intervención que nos pueda ayudar a modificar los riesgos que inicialmente no sabíamos que teníamos. La mayoría de las veces los embarazos transcurren con buena forma. Entonces, esa es una buena noticia. La mayoría de las veces, a pesar de que nosotros no supiéramos que estábamos embarazadas, podemos tener buenos resultados al final del embarazo. Doctor, ¿y esas madres que contraen el COVID? Es importante hablar de la prevención, claro, porque si una madre contrae COVID, una mujer embarazada contrae COVID, directamente es un riesgo grande para el bebé, ¿no? Sí, claro, es un riesgo. Sin embargo, nosotros hemos visto que con la vacunación el riesgo ha ido disminuyendo. Ah, muy bien. Entonces, también con el tiempo hemos ido teniendo mayor conocimiento del virus, de cómo se comporta en una mamá embarazada, cómo se comporta a nivel de la placenta, cómo se comportan los recién nacidos. Entonces, ese conocimiento nos ha brindado un poder para poderlo atender de una mejor manera. Por lo mismo, los resultados que hemos ido obteniendo al final del embarazo han sido cada vez mejores. Eso no quiere decir que no tengamos los cuidados necesarios. Es importante seguirnos protegiendo y al momento que nosotros tengamos los síntomas de fiebre, de tos, de cansancio o algún malestar pulmonar, consultemos con el especialista. Creo que lo más importante de este tipo de programas es transmitir que la medicina debe tratarse de la prevención y más de evitar enfermedades que de tratarlas. Muchas gracias. Doctora, aparte estamos viviendo en una pandemia, ¿verdad? Que no ha terminado, a pesar que muchos así lo creen, y también hay otros que dicen que la vacuna no funciona, pero también ya se dieron los primeros casos de la viruela del mono. ¿Hay algunas recomendaciones para mujeres embarazadas? Claro, pareciera que no salimos de una tormenta y nos toca una siguiente tormenta, ¿verdad? Y la realidad es que desafortunadamente esta es la realidad en Guatemala, ¿verdad? Y nunca terminamos de salir de un problema y nos toca otro, pero la realidad es que también como guatemaltecos tenemos la fuerza y somos una población que lucha cada vez más para salir adelante. Y la realidad es que las recomendaciones son muy similares, ¿verdad? Tener distancia segura, lavado de manos, utilizar mascarilla. La viruela es una enfermedad que se produce por un virus, y por los virus también suelen tener las mismas vías de contagio. Entonces es importante que a la vez de que nos protegemos del COVID, nos estamos protegiendo de la viruela, pero no solo de estos dos virus que son ahorita lo que más resuena, sino nos protegemos también de la influenza, de rinovirus, de adenovirus, de un montón de virus que nos pueden provocar problemas. Entonces creo yo que es importante que sigamos con las medidas de contención. Doctor, platíquenos un poquito sobre esa confianza que se debe tener, y es una constante y lo escuchamos en muchos círculos, esa frase trillada con la que usted debe vivir: el doctor me va a regañar, mejor no le digo, el doctor me va a regañar. Y es que la función del médico no es regañar, menos en un proceso de alto riesgo como el embarazo, que es tan delicado y bonito también. Un llamado a esas madres, sobre todo a las primerizas, o aquellas personas que evitan la consulta porque el médico me va a decir, el médico me va a regañar, el médico me puede juzgar, a que es un ejercicio, es una vocación, es un ejercicio de vocación, pero también es un asesoramiento que se realiza con el debido respeto y la debida distancia, por así decirlo, entre doctor y paciente. Así es, nosotros como médicos, ginecólogos, obstetras y médicos maternofetales somos personal que se emociona de ser parte de una etapa tan hermosa de la vida de una mujer. Exactamente. Sabemos que muchas pacientes esperan este momento con mucha ansiedad, con muchos miedos también, y la medicina ha ido evolucionando a tener un cambio de pasar de ser una medicina paternalista en donde nos encargamos de prácticamente regañar a los pacientes a tratar de aconsejarlos. Lo que nosotros tratamos es tratar de señalar el camino ideal o cuál sería la mejor práctica que podrían tener las pacientes para obtener un mejor resultado perinatal al momento del nacimiento. Sin embargo, al final de cuentas, también respetamos la autonomía de la paciente y también respetamos mucho las creencias personales de las pacientes. Claro. También respetamos cómo ha sido el proceso de cada paciente, y creo que en ese aspecto es importante que volvamos a tomar en cuenta que tenemos un personal interdisciplinario, ¿verdad? Tenemos el apoyo de psicología, de psiquiatría y de neonatología, de anestesia,
y son médicos que siempre participan con la intención de obtener el mejor resultado al final del embarazo. Doctor, y en el ICS hemos tenido experiencias de trillizos, de cuatrillizos, pero ¿estos son embarazos de alto riesgo en realidad? Sí, claro. La realidad es que para nosotros un embarazo de alto riesgo puede ser cualquier embarazo. Sin embargo, hay embarazos que por sus características se pueden considerar más peligrosos, ¿verdad? Nosotros consideramos embarazos de alto riesgo mamás que son sanas, pero durante el embarazo enferman, o mamás que tienen alguna enfermedad y embarazan. Todos los embarazos múltiples, gemelitos, trillizos, embarazos cuádruples se consideran de alto riesgo y deben de ser atendidos por médico especialista. Es importante también que en el momento que nos detecta un embarazo de alto riesgo, no nos asustemos, sino que busquemos el apoyo de un especialista entrenado en la materia. La realidad es que un buen control prenatal en la mayoría de los casos nos ayuda a prevenir resultados prenatales adversos y tenemos resultados muy hermosos con bebés sanos y mamás sanas, que ese es nuestro objetivo principal. Hoy en X Radio nos acompaña en este segundo segmento el doctor Luis Fernando Lucero. Él es especialista en medicina materno-fetal. Como cierre del programa, como un bonito mensaje, y creo que el contenido al final deja muchas cosas interesantes para todos, tanto madres como el padre, porque el padre es parte fundamental en este proceso. ¿Qué puede esperar las afiliadas del servicio que brinda el ICS en esta etapa tan hermosa de esperar un bebé? Claro, la afiliada y la beneficiaria, que es el corazón de nuestra institución, puede esperar que cuando lleguen al ICS con un embarazo se les atienda con los brazos abiertos, que tengan las oportunidades y el acceso a todos los servicios que durante el embarazo se necesitan. Tenemos el acceso a ultrasonidos, a laboratorios, a estudios especiales, a revisión por especialistas. Hay algunos casos de embarazadas que necesitan evaluación por endocrinología, nutrición, cardiólogo, endocrinólogo, y es importante que nosotros tengamos el acceso a ese tipo de atención, y eso es lo que el instituto brinda. No serán suficientes los esfuerzos nunca para proteger algo tan valioso como nuestros bebés y nuestras afiliadas. Muchas gracias. Qué mensaje tan bonito, doctor Lucero. Fue un gusto haberlo tenido en este espacio, y a ustedes que nos han también sintonizado a través de TGW y Noticias X. Los invitamos a que nos sigan acompañando cada semana porque tendremos otro tema interesante. Gracias, doctor. Le deseamos todo lo mejor y esperamos en el futuro platicar. Muchas gracias, a las órdenes. Un gusto. Muy amable. Hasta la próxima. A nombre de todas las autoridades que hacen posible este programa, a nombre de toda la producción aquí presente, gracias a nuestros invitados, les deseamos todo lo mejor y hasta la próxima en otro programa de X Radio. La Dirección de Recaudación reitera su compromiso de acompañar y ejecutar eficientemente todos los procesos con el propósito de garantizar que el sector patronal pueda beneficiarse de la exoneración de recargos por mora, y que de esta manera, al pagar de contado o a través de un reconocimiento de deuda, pueda hacerlo en un plazo entre 6 y 60 meses. Es importante recordar que los patronos que deseen aprovechar este beneficio de exoneración tienen que cumplir con 2 requisitos fundamentales. El primero es actualizar datos ante el instituto, y el segundo, cargar todas las planillas de seguridad social de los periodos por los cuales desea exonerarse. El ICS también ofrece la facilidad para que todos sus procesos durante la exoneración puedan hacerse de una forma eficiente y rápida. Esto a través de la incorporación de tecnologías de la información, ya que si se hace el pago de contado de la exoneración de recargos, lo puede hacer únicamente a través de la plataforma de servicios electrónicos de una forma ágil y cómoda. De igual manera, si lo que quiere es suscribir un reconocimiento de deuda, el 95% del proceso se hace de una forma automatizada. Esto realizando la solicitud de deuda, construyendo la misma, entregándosela al patrono y posteriormente brindando todos los documentos que son necesarios para la suscripción del reconocimiento. Posteriormente, y como parte final, es acercarse a oficinas centrales para la suscripción de dicho reconocimiento, lo cual se hará de una forma ágil, rápida y en el menor tiempo posible, respondiendo así a los protocolos de medidas de seguridad por la pandemia por COVID-19. Adicionalmente, mantenemos comunicación constante y fluida con todo el sector patronal. Ponemos a su disposición el PBX, el 23 17 71 71, donde gustosamente se le atenderán cualquier consulta o duda que tenga para asesorarle durante el proceso de exoneración. De igual manera, a través del WhatsApp 2415 1800, donde gustosamente uno de nuestros asesores le brindará atención pronta y oportuna. En oficinas centrales presencialmente estamos de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Es importante recordar que según lo establecido en el Acuerdo 1504 de Junta Directiva,
Los beneficios de la exoneración de recargos por mora es para todos aquellos adeudos que existan de febrero de 2022 hacia atrás, en los cuales podrá exonerarse. Pero de igual manera, si tuviera alguna deuda en periodos posteriores a febrero del 2022, también podrían beneficiarse del pago de contado o a través de la suscripción de un reconocimiento de deuda. Sin embargo, estos últimos periodos no están sujetos a la exoneración de recargos. Es por ello que se hace un atento y cordial llamado a todo el sector patronal que quiera beneficiarse de la exoneración de recargos por mora, que se acerque al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ya que hemos puesto a su disposición este beneficio con el firme propósito de que los patronos puedan regularizar su deuda, esto con beneficio a sus trabajadores. Recuerda, con estas acciones tenemos un ICS más cerca de ti. La seguridad social también está en la radio, un programa que los afiliados, pensionados y derechohabientes del ICS deben sintonizar. Permita que especialistas ingresen a su hogar a darle consejos de prevención en salud y le informen de todos los servicios que se ofrecen. Conozca el programa previsional contra riesgos sociales, las prestaciones económicas, los ejes de la política preventiva y todos los beneficios para los patronos y trabajadores que se adhieren al régimen de la seguridad social. ICS Radio, jueves 20:30 horas por Radio TGW 107.3 FM y en Facebook Live.